Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, El Rincón del Aprendizaje. Mi nombre es Zaira Silva y el día de hoy vamos a ver un tema increíble. Si quieren saber qué es el dinero y cómo podemos ahorrar, quédense con nosotros y no se despeguen de su pantalla. Para saber un poco más acerca del tema, mi compañero Luis está con un invitado de oro. Así que quédense con nosotros para que chequen la entrevista y puedan aprender más con nosotros. Estamos de regreso aquí en el Rincón del Aprendizaje. Continuamos con un tema bastante interesante y sobre todo formativo. Vamos a hablar del ahorro en la educación primaria y para esta ocasión tenemos nada más y nada menos que al licenciado en Administración de Empresas, Omar Real. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Un gusto saludarte. Muy bien. ¿Y tú? También muy expectante de lo que vamos a hablar y de lo importante que es este tema, sobre todo para las nuevas generaciones. Y quizá comenzar con la pregunta y la definición de qué es ahorrar y para qué nos sirve. Ok, mira, ahorrar se puede poner en diferentes ámbitos, pero pues si nos vamos un poco más a lo que es la economía, vamos a encontrar que ahorrar pues es la acción de guardar dinero y nos sirve, pues como su definición lo dice, a quitar un poquito del dinero que obtienes para así guardarlo para futuros imprevistos que te puedan llegar a suceder. Excelente. Creo que es algo bastante, en algunos casos, poco sonado y poco divulgado esta cuestión del hábito de ahorrar. Si es en generaciones ya más adultas, creo que el niño es todavía un poco más complejo. Y hablando específicamente de la niñez, ¿cómo comenzar a ahorrar y administrar el dinero desde pequeños? ¿Y qué papel tienen los padres de familia en todo este proceso? Ok, te comento, mira, los padres tienen que ver muchísimo en la formación. Bueno, es un hábito, se tiene que crear ese hábito de ahorrar desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque, bueno, te comento, o sea, desde los adultos no tenemos ese hábito, no tenemos el hábito de ahorrar, entonces es difícil predicar con el ejemplo. Ahora sí, Exacto. si los papás no tienen la cultura de ahorrar, pues un niño no va a tener la cultura de ahorrar, ¿verdad? Entonces, para empezar como que a crear ese hábito, se puede como que, lo podemos manejar así. El dinero se gana trabajando, ¿cierto? Ajá, Entonces, a un niño no lo podemos poner a trabajar. claro. No, es un poco Entonces, ilegal. Un tanto ilegal. entonces, pues, empezar a como que digamos, tú me ayudas con los quehaceres recoge tus juguetes, junta tus juguetes. Entonces, el domingo, o así se llama, como lo llamamos, te voy a dar tu domingo. Pero si tú quieres comprar una cosa mucho más cara que lo que te doy tu domingo, yo no te voy a dar ese dinero un solo domingo. Entonces, tú junta ese dinero y si quieres, ya después lo puedes comprar. O sea, como que recompensar al niño para empezar a crear ese hábito de ahorro. Fíjate que es un detalle bastante interesante el que acabas de mencionar en cuestión a esta acción que tenemos aquí en México, que es el decir, te va tu domingo. Es algo que por muchos años creo que a ti, a mí y a muchas personas nos ha tocado vivirlo. Y efectivamente, cuando eres niño, por supuesto que no puedes trabajar, pero creo que es importante que el padre, a través de este tipo de hábitos, recompense y que el niño también vea que no es algo que me van a dar gratis, sino que es gracias a que recogí mi cuarto, gracias a que hice la tarea. Es una especie de recompensa que fue lo que mencionaste. Y aprender desde ahí, desde esos 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, a lo mejor habrá que le dan un poquito más, ir seleccionando una parte que es importante. Ya sabemos qué es el ahorro, tenemos bien entendido qué es el concepto, pero en un futuro, ¿para qué nos sirve? Creo que esto es hacer entender a los niños y al público en general que pueda tener esta información, ¿para qué nos sirve ahorrar? Ya sabemos qué es, pero ¿para qué nos sirve? Ok,
un ejemplo te voy a dar. Ahora con la pandemia, muchas personas, como no teníamos el hábito de ahorrar, muchas personas de repente llega, te da un golpe en la cara, entonces no sabes cómo reaccionar y muchas personas como no tenían el ahorro, te llega la pandemia y te descontrola todo. O sea, ya no tienes ni lo como se conoce como que el colchoncito, por Exacto. llamarlo de alguna forma. Entonces, ya no sabes ni qué hacer porque no tienes el ahorro suficiente. Entonces, yo creo que para eso sirve, para tener como que, ahora sí, como lo mencioné, el colchoncito para cualquier cosa, porque uno no sabe los ámbitos externos que pueden llegar a perjudicarte en tu economía, por ejemplo, en este caso, la pandemia. Y qué mejor irlo guardando de poco a poquito, para cuando llegue ese momento que se necesite, esté ahí y no sea una preocupación absolutamente para nadie. Ahorita que comentabas Exacto. acerca de la pandemia, durante este proceso que vivimos toda la humanidad, se le hizo mucho hincapié a la cuestión de la salud mental de las personas. Hoy en día, la Secretaría de Educación Pública ha implementado cierto tipo de materias en su currícula para los alumnos de primaria referentes al control de las emociones, referentes a toda esta conciencia emocional. ¿Consideras importante que materias de economía y finanzas se adapten al sistema educativo así como lo han hecho con la educación mental? Absolutamente. Eso tiene que estar desde muy temprana edad para crear el hábito del ahorro. Y además de que, por ejemplo, tú llegas a una edad, no sé, 18 años, te ofrecen tu primer tarjeta de crédito. Y si no tienes nada de educación financiera, entonces va a llegar y te va a pegar y ya no vas a saber por dónde salir de esa deuda. Por ejemplo, no sé, que te cobren un CAT de un 106%. El CAT es el costo anual total que va a generar tu tarjeta de crédito. Entonces, si te están cobrando un 106%, te van a cobrar, pues, imagínate cuándo vas a terminar de pagar esa deuda. Si no Exacto. sabes manejar una tarjeta de crédito, entonces, además, por ejemplo, digamos, ahorrar es bueno, pero si lo puedes mover, no sé, puedes comprar un bono de gobierno o un acete que en vez de tener tu dinero estancado, que el dinero, por ejemplo, no vale lo mismo hoy que lo que va a valer mañana. Entonces, si lo tienes ahí estancado, pues se va a ir devaluando tu dinero. Si compras, por ejemplo, puede ser una opción comprar bonos de gobierno o CETES que tienes ahí y te está generando un rendimiento. En el riesgo financiero se dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa, a menor riesgo, menor rendimiento. Entonces, si las CETES es un riesgo muy, muy bajo de perder tu dinero, es una forma muy buena de empezar a ver lo que es además de ahorro, lo que son inversiones y pues obviamente los rendimientos que te puede estar dando. Así es, precisamente esta cuestión del valor del dinero, que son temas complejos a veces de entender y llegar. En lo personal, mi primer clase referente a finanzas o economía fue hasta la preparatoria y fue como en quinto semestre, sexto semestre, casi a punto de salir. Y como lo comentas, a los 18 años te empiezan a ofrecer créditos y en realidad no estamos preparados en ningún sentido. Y me gustaría conocer, ¿cómo implementarías este tipo de plan o este sistema de educación en la educación básica de México? Creo que se puede implementar así. Obviamente tiene que ver mucho la formación que te empiecen a dar los padres, los hábitos que te empiecen a inculcar. Creo que por ahí tendría que empezar por los papás, como toda educación, empieza por los padres. Entonces, aplicando ese, ese sistema que te había comentado al principio de recompensa, en fin, si se aplica un poco más hacia lo educativo, más un poco más teórico. Vaya, creo que Ujú. sería en conjunto la teoría en el lado escolar y la práctica que se llevaría junto con los papás. O sea, tendría que trabajar en conjunto la escuela y papás para que se pueda
llegar a este fin, que es enseñar educación financiera a los pequeños. Sí, y quizá un poco más enfocado en explicar conceptos, en explicar un poco más de procesos que suceden en todo este Sí, mundo sí, referente a la economía, ¿no? no va a ser, no va a ser tecnicismos tal cual de lo que es la educación financiera, pero explicarlo muy sencillo y que trabajen en conjunto, como te mencionaba, papá y escuela. Totalmente, y creo que es una dupla que debe conservarse para educación financiera y todo el proceso educativo de los niños en cualquier nivel educativo. Omar, te agradezco yo el estar esta ocasión con nosotros, compartir nuestros conocimientos y darnos una apertura bastante necesaria para el concepto del ahorro en la niñez. Muchísimas gracias por estar esta ocasión con nosotros. No, pues para servirles, fue un gusto poder tener esta plática. Excelente, pues sin más, continuamos. Estamos en el rincón del aprendizaje. Regresamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos el siguiente programa para seguir aprendiendo juntos. ¡Nos vemos!